Hoy presentamos La casa que se construyó sola. La primera vez que Barek Dalmau vio el terreno, pensó que parecía un lugar olvidado por el mundo. No había casas cercanas. No había postes eléctricos funcionando. No había perros ladrando ni ruido de autos. Solo árboles negros inclinándose con el viento y una vieja reja metálica oxidada que chirrió cuando el agente inmobiliario la abrió. Aquí antes había una finca, explicó el hombre mientras caminaban entre la maleza, pero fue demolida hace décadas. ¿Por qué?, preguntó Serella, la esposa de Barek. El agente tardó demasiado en responder. Incendio. La mujer observó el terreno con atención. Había algo raro en él. No sabía explicar qué. Era como mirar un sitio donde algo todavía seguía ocurriendo aunque no pudiera verse. Su hijo menor, Kael, corría entre las hierbas altas imaginando que era un explorador. La mayor, Liora, permanecía cerca de sus padres mirando los árboles, muy quieta, demasiado quieta para una niña de 10 años. ¿Qué piensas?, preguntó Barek. Serella respiró profundo. Pienso que da miedo. El agente soltó una pequeña risa incómoda. Todos dicen eso la primera vez. Y luego, el hombre no respondió. El precio era absurdamente bajo. Eso debía haber sido la primera advertencia. Pero Barek estaba desesperado. Habían perdido su antiguo apartamento por deudas. Él trabajaba reparando instalaciones eléctricas industriales y llevaba meses sin contratos estables. Serella traducía documentos por internet, pero apenas alcanzaba para sobrevivir. El terreno era su única oportunidad de empezar de nuevo, así que compraron. 2 semanas después llegaron con un remolque lleno de herramientas, colchones, cajas y esperanzas agotadas. La primera estructura que levantaron era miserable. Un pequeño módulo prefabricado, techo de lámina, 2 habitaciones, un baño improvisado, pero era suyo, y eso bastaba. Aquella primera noche cenaron sopa instantánea sentados en el suelo. La lluvia golpeaba el techo metálico. Kael reía cada vez que el viento hacía vibrar las paredes. Parece que la casa va a despegar, dijo. Barek sonrió. Si despega, espero que aterrice en una playa. Liora no se rió. Seguía mirando por la ventana. ¿Qué pasa?, preguntó Serella. La niña habló bajito. Hay luces entre los árboles. Todos miraron afuera. Oscuridad absoluta. No hay nada, dijo Barek. Pero Liora siguió mirando. Sí hay. A las 3:17 de la madrugada, Serella despertó sobresaltada. Escuchó un golpe seco, luego otro. Abrió los ojos lentamente. Barek. Él seguía dormido. Entonces vino otro sonido. De una sierra. La mujer se incorporó. Barek. Ahora él despertó. ¿Qué pasa? Escucha. Ambos quedaron en silencio. Martillazos. Pasos. Arrastre de madera. Muy cerca. Como si alguien estuviera construyendo algo justo afuera. Barek tomó una linterna y salió inmediatamente. La noche era fría y húmeda. No había nadie. Ni una sola persona. El bosque permanecía inmóvil. Pero el sonido continuaba. Ahora detrás de la casa. Corrió rodeando el módulo. Y el ruido cesó de golpe. El silencio fue tan repentino que le heló la sangre. Entonces vio algo imposible. Una pared, nueva, pegada al costado de la vivienda. Barek sintió un vacío en el estómago. Porque esa pared no estaba ahí antes. Retrocedió lentamente. Alzó la linterna. Había una habitación completa unida a la casa. Perfectamente construida. Ventana iluminada. Cortinas. Puerta. Como si hubiera existido desde siempre. No, no puede ser. Serella salió detrás de él, y soltó un jadeo aterrorizado. ¿Qué es eso? Kael apareció medio dormido. ¿Construyeron mientras dormíamos? Liora observó la habitación sin sorpresa. Eso fue lo peor. Parecía reconocerla. Entraron juntos. El aire dentro era cálido. Olía a perfume viejo y humedad. Había muebles antiguos cubiertos de polvo fino. Una cama matrimonial, un tocador, un reloj de péndulo funcionando lentamente. Serella abrió un cajón. Dentro había fotografías, personas desconocidas, una mujer sonriendo frente a esa misma habitación, un anciano sentado leyendo, un niño sosteniendo un conejo muerto. ¿Quiénes son?, susurró. Barek tocó las paredes, frías, firmes, reales. No había señales de construcción reciente, no había herramientas. No había cables,
Era imposible. Kael encontró ropa en el armario. Miren esto, sacos, vestidos, sombreros, todo acomodado cuidadosamente, como si los dueños fueran a regresar en cualquier momento. Entonces Liora habló. No les gusta que toquen sus cosas. Todos giraron hacia ella. ¿Quiénes? Preguntó Serella. La niña tardó unos segundos. Los que construyen. La policía llegó al amanecer. 2 oficiales revisaron el lugar. Uno de ellos, un hombre calvo llamado Ferran, parecía irritado. ¿Ustedes esperan que creamos que una habitación apareció mágicamente? Porque apareció, gritó Varek. Señor, quizá alguien edificó aquí antes y ustedes no lo notaron. ¿Una habitación entera en una noche? Ferran suspiró. He visto gente inventar cosas peores para demandar inmobiliarias. Mientras hablaban, el otro oficial salió pálido del cuarto. Ferran, ¿qué? Creo que deberías ver esto. Entraron. El segundo policía señaló una fotografía sobre el tocador. Ferran frunció el ceño. La imagen mostraba esa misma habitación. Y en ella aparecía un hombre idéntico a él, más joven, sonriendo. Ferran se puso blanco. Eso no tiene gracia. ¿Lo conoce? Preguntó Varek. El oficial retrocedió lentamente. Nos vamos. ¿Qué? Nos vamos ahora. Y se fueron sin dar explicaciones. La segunda habitación apareció 2 noches después. Una cocina enorme conectada detrás de la estructura principal. Azulejos amarillos. Olor a carne cocinada. Platos aún calientes sobre la mesa. Serella casi vomitó. ¿Cómo puede estar caliente? Varek tocó la sopa dentro de una olla. Humeaba, como si alguien acabara de servirla. Entonces escucharon una silla moverse. Todos voltearon. Nadie. Pero una cuchara giraba lentamente sola dentro de un plato. Kael comenzó a llorar. Quiero irme. Varek abrazó a su hijo. Nos iremos, lo prometo. Pero esa misma tarde intentaron marcharse. Y no pudieron. Condujeron durante 40 minutos. La carretera parecía interminable. Los árboles nunca cambiaban. Y finalmente, regresaron al terreno. Exactamente al mismo portón oxidado. Serella comenzó a hiperventilar. No. Debe haber otra salida, dijo Varek aunque ni él lo creía. Liora observó la casa. Ahora tenía otro pasillo. Uno que no estaba esa mañana. Sigue creciendo, murmuró. Las semanas siguientes fueron un descenso lento hacia la locura. Cada mañana aparecía algo nuevo. Un comedor elegante. Un baño cubierto de moho. Una habitación infantil llena de juguetes antiguos. Una oficina con documentos escritos en idiomas desconocidos. Y la casa siempre parecía absorber cosas de ellos. Primero desapareció el reloj de Varek, luego fotografías familiares, después recuerdos. Serella olvidó la voz de su madre muerta. Varek no podía recordar el rostro exacto de su hermano. Kael empezó a olvidar palabras simples. Y Liora parecía cada vez más cómoda. A veces desaparecía durante horas dentro de los nuevos corredores. Regresaba con tierra en los pies y una expresión distante. ¿Dónde estabas? Preguntó Serella una noche, escuchando. ¿A quién? La niña sonrió apenas. A la casa. Una madrugada encontraron la biblioteca. Había aparecido al final de un corredor que antes terminaba en pared. Era inmensa. Estanterías interminables. Libros húmedos. Velas encendidas aunque nadie las había prendido. El olor a papel viejo llenaba el aire. Kael señaló una mesa. ¿Hay alguien? Todos se congelaron. Una figura estaba sentada leyendo, muy delgada, inmóvil. La luz apenas iluminaba su silueta. Varek avanzó lentamente. Hola. La figura no respondió. Entonces comprendió que era un cadáver, seco, momificado, sentado frente a un libro abierto. Y en la pared detrás del cuerpo había símbolos tallados profundamente en la madera, círculos, ojos, figuras humanas deformes. Serella tomó uno de los libros temblando. La portada decía, registro de contacto. ¿Qué demonios es esto? Comenzaron a leer, y todo empeoró. Los textos hablaban de eventos ocurridos en ese mismo terreno durante 1961. Un grupo de científicos, ocultistas, militares, todos trabajando juntos, intentando abrir algo llamado la puerta vertical. Al principio parecía una secta absurda, hasta que encontraron fotografías, seres enormes, delgados, con ojos completamente negros,
No parecían humanos, pero tampoco parecían demonios tradicionales. Eran otra cosa. Había dibujos de máquinas mezcladas con símbolos rituales, tecnología imposible, altares, diagramas anatómicos, y una frase repetida constantemente: ellos vienen del vacío, pero no viajan solos. Serella pasó páginas frenéticamente. No, no, no. Había registros de rituales realizados junto a entidades celestes, no celestiales, celestes, extraterrestres. El libro describía encuentros entre criaturas no humanas y, algo aún peor, entidades descritas como demonios, seres que habitaban debajo de la realidad. Y según el texto, ambos grupos hicieron un pacto, en ese terreno, décadas atrás. Un acuerdo entre inteligencias extraterrestres y entidades demoníacas para crear un lugar capaz de copiar conciencia, materia y memoria, un organismo, una estructura viva, una casa, la casa. Varek cerró el libro violentamente. Esto es imposible. Liora habló desde la oscuridad de la biblioteca. No lo es. Todos se sobresaltaron. La niña sostenía otro libro. Ellos no construyeron la casa. Levantó lentamente la mirada y sonrió de una forma que no parecía humana. La casa los construyó a ellos primero. Entonces todas las luces de la biblioteca se apagaron al mismo tiempo, y en la oscuridad absoluta, algo gigantesco respiró detrás de las paredes. La respiración detrás de las paredes no sonaba humana, era demasiado profunda, demasiado amplia, como si toda la casa inhalara al mismo tiempo. Las estanterías comenzaron a crujir lentamente, madera tensándose, libros cayendo solos, polvo descendiendo desde el techo. Kael empezó a llorar. Mamá. Serella lo abrazó de inmediato mientras buscaba desesperadamente una salida con la mirada. Varek, vámonos de aquí, ahora. Pero Varek seguía observando a Liora. La niña permanecía inmóvil bajo la oscuridad parcial de la biblioteca, sosteniendo el libro contra el pecho, y sonriendo. No era una sonrisa malvada. Eso habría sido más fácil de entender. Era una sonrisa de reconocimiento, como alguien que finalmente oye una canción que llevaba años intentando recordar. Liora, susurró él, ven aquí. Ella inclinó apenas la cabeza. Papá, ¿tú nunca sentiste que esta casa nos conocía antes de que llegáramos? No digas tonterías. No son tonterías. La niña miró alrededor. Escucha. Todos guardaron silencio, y entonces lo oyeron. Voces, cientos, susurros atravesando las paredes, fragmentos de conversaciones, risas, llanto, gente discutiendo, niños jugando, oraciones, gritos. Toda la casa parecía contener décadas de vidas atrapadas respirando al mismo tiempo. Kael se tapó los oídos. No quiero escucharlos. Liora cerró los ojos. Yo sí. Entonces las luces volvieron. Solo por un instante, y durante ese segundo vieron algo entre las estanterías. Figuras. Docenas de personas inmóviles observándolos desde los corredores de la biblioteca. Algunas parecían normales, otras no. Había cuerpos deformes, rostros incompletos, gente cuyos ojos eran completamente negros. Y detrás de todos ellos, algo enorme, demasiado alto para la habitación. Su cabeza rozaba el techo. La luz volvió a apagarse. Cuando regresó, no había nadie, solo la biblioteca vacía. No durmieron esa noche. Se encerraron en el módulo original, el único sitio que todavía sentían parcialmente suyo, aunque incluso ahí la casa había comenzado a cambiar. Las paredes respiraban suavemente, a veces aparecían grietas nuevas al amanecer. El pasillo hacia el baño ya no medía lo mismo, y los objetos nunca permanecían exactamente donde los dejaban. Serella observaba a Liora constantemente. La niña estaba sentada junto a la ventana mirando la oscuridad. ¿Qué te pasa?, preguntó finalmente. Nada. No me mientas. Liora tardó en responder. Creo que la casa está triste. Varek golpeó la mesa. La casa no está triste. La casa está enferma. Kael dio un pequeño salto del susto. El silencio se volvió pesado. Varek respiró hondo y se frotó el rostro cansadamente. Llevaba días sin dormir bien. Tenía ojeras profundas, la barba crecida, las manos temblándole. Perdón. Serella lo observó en silencio. Tenemos que entender qué quiere. ¿La casa? No. Lo que sea que vive aquí.
Liora habló sin apartar la vista de la ventana. Quiere seguir creciendo. A la mañana siguiente encontraron otro libro frente a la puerta principal. Nadie lo había dejado ahí, simplemente apareció. La tapa estaba cubierta por una textura extraña, parecida a piel quemada. Bareck lo abrió lentamente. Las primeras páginas eran diagramas, símbolos, órbitas astronómicas, figuras humanas conectadas por líneas hacia estructuras gigantescas, y luego texto, mucho texto. Era un diario. Pertenecía a un hombre llamado Edric Vale, uno de los investigadores originales del Proyecto Umbral, el último sobreviviente. Serella leyó en voz alta. Nos equivocamos al pensar que abríamos una puerta. Nunca hubo una puerta. Ellos son la puerta. Pasó otra página. Las entidades que llegaron desde el cielo no conquistaban mundos, buscaban refugio. Otra página. Lo que llamamos demonios no son criaturas religiosas. Son organismos conscientes nacidos en otra capa de existencia. Parásitos dimensionales. Bareck sintió escalofríos. ¿Parásitos? Serella continuó leyendo. Los visitantes celestes hicieron un trato con ellos hace siglos. Los demonios necesitaban cuerpos. Los extraterrestres necesitaban un lugar donde existir sin desintegrarse en nuestra realidad. Kael levantó lentamente la mirada. ¿Y la casa? Serella tragó saliva. La estructura fue diseñada para unir ambas especies. Un organismo arquitectónico capaz de absorber mentes humanas y utilizar sus recuerdos como material estable. Todos quedaron en silencio. Liora susurró, por eso las habitaciones. Serella siguió leyendo cada vez más pálida. La casa no mata personas, las incorpora. El aire pareció volverse helado. Cada familia absorbida fortalece la estructura y le permite expandirse. Eventualmente alcanzará masa suficiente para reproducirse. ¿Reproducirse? Dijo Bareck. Pasó la página final. Y ahí estaba la peor frase de todas. Cuando la casa esté completa, el mundo entero será habitable para ellos. Esa noche comprendieron algo aún peor. La casa ya no estaba aislada. Desde la ventana podían verse luces lejanas entre el bosque. Casas, nuevas casas, donde antes no había nada. Pequeñas estructuras oscuras entre los árboles. Bareck salió inmediatamente. El viento olía a humedad y tierra podrida. Caminó unos metros y encontró una vivienda, pequeña, vacía, pero idéntica a las primeras habitaciones que aparecieron junto a ellos. Retrocedió horrorizado. Había otra más, y otra, y otra. La casa estaba extendiéndose, como raíces. Hay que quemarla, dijo Bareck al regresar. Serella lo miró. ¿Crees que eso servirá? Tenemos que intentar algo. Liora negó lentamente. El fuego no la lastima. ¿Y tú cómo sabes eso? La niña lo miró directamente. Porque ella me muestra cosas. Silencio absoluto. ¿Qué cosas? Preguntó Serella con voz quebrada. Liora comenzó a llorar por primera vez desde que llegaron. Las personas dentro. Kael abrazó a su hermana. Ella temblaba. No están muertas. Bareck sintió que el pecho se le comprimía. ¿Qué quieres decir? La casa la sueña. Nadie entendió. Ni siquiera ella parecía comprenderlo del todo. Liora respiró agitadamente. Las personas siguen ahí, pero mezcladas, como recuerdos dentro de otros recuerdos. La niña levantó lentamente la mirada. Y ahora nosotros también estamos entrando. El incendio comenzó a medianoche. Bareck roció gasolina por corredores enteros mientras Serella arrastraba muebles. Las llamas crecieron rápido, demasiado rápido. El fuego iluminó las ventanas. La casa crujió violentamente. Por un momento pareció funcionar. Las paredes comenzaron a ennegrecerse. El techo colapsó en algunas zonas. Kael gritó esperanzado. «Está ardiendo». Entonces la casa gritó. No fue un sonido normal. Fue un alarido gigantesco compuesto por miles de voces humanas. Todas sufriendo al mismo tiempo. Las ventanas explotaron. Las paredes comenzaron a moverse. Literalmente moverse. Como músculos bajo piel. Bareck retrocedió horrorizado. Los corredores cambiaban de lugar mientras ardían. Las habitaciones se reorganizaban solas. Y del fuego comenzaron a salir personas, no completamente reales. Sombras humanas formadas por ceniza y humo, decenas, cientos, todos caminando lentamente fuera de la casa. Serella reconoció algunos rostros de las fotografías, familias desaparecidas,
niños, ancianos, todos mirándolos en silencio. Entonces Barek comprendió, la casa no era una prisión, era una copia imperfecta de cada conciencia absorbida, un archivo vivo, y al quemarla, estaban destruyendo a todos los que seguían atrapados dentro. Liora comenzó a gritar, «¡Detente! ¡Los estás matando!». Barek soltó la antorcha, el fuego seguía creciendo, la casa rugía, los árboles alrededor comenzaron a deformarse, como si la realidad entera estuviera enfermando, y entonces ocurrió algo inesperado. Kael caminó hacia la casa, solo, tranquilo. «Kael, no», gritó Serella. Pero el niño siguió avanzando. Las figuras de humo se apartaban para dejarlo pasar. Liora lo observó aterrorizada. Ella lo eligió. ¿Qué significa eso? La niña lloraba desesperadamente. La casa siempre elige a alguien. Kael giró hacia ellos y sonrió suavemente. No quiere crecer más. Todos quedaron inmóviles. La voz no parecía suya. Era demasiado antigua, demasiado tranquila. El niño tocó una pared ardiente, y toda la casa se detuvo. El movimiento cesó, los gritos desaparecieron. El fuego quedó inmóvil, como una fotografía congelada. Entonces una grieta enorme recorrió toda la estructura, lentamente, desde los cimientos hasta el techo. La casa comenzó a colapsar sobre sí misma. No explotó, no se derrumbó violentamente, se plegó, como papel quemado. Las habitaciones se comprimían unas dentro de otras. Los corredores desaparecían. Las ventanas se doblaban hacia adentro, hasta que todo terminó reducido a una masa negra del tamaño de una habitación pequeña. Silencio absoluto. El bosque entero quedó quieto, y Kael ya no estaba. La policía llegó 2 días después. Encontraron a Barek, Serella y Liora sentados junto a las ruinas. No había explicación racional para nada. Las muestras de material desaparecían. Las fotografías se velaban solas. Los registros catastrales del terreno parecían alterarse constantemente. Finalmente declararon el lugar zona restringida. Meses después, Barek y su familia se mudaron lejos, muy lejos. Nunca volvieron a hablar públicamente de lo ocurrido. Pero algo jamás volvió a ser normal. Liora dejó de dibujar. Serella ya no podía recordar claramente el rostro de Kael. Y Barek. Cada noche soñaba con corredores interminables, con habitaciones respirando, con personas atrapadas dentro de paredes vivas. A veces despertaba seguro de escuchar martillos a la distancia. Una noche, años después, Liora dejó un dibujo sobre la mesa de la cocina. Barek lo observó en silencio. Era una casa, pequeña, negra, con una sola ventana iluminada, y debajo había escrito una frase: «No murió». Esa misma madrugada, a cientos de kilómetros de allí, una familia despertó dentro de una casa nueva. Una habitación que no recordaban haber construido apareció junto a la cocina, y dentro había juguetes que pertenecían a otro niño, uno llamado Kael. Años después del incidente, Ferran, el policía, nunca volvió a trabajar de noche. Se jubiló antes de tiempo, se divorció y comenzó a beber solo en el pequeño departamento donde terminó viviendo. Jamás habló oficialmente sobre aquella llamada al terreno Dalmau, pero una semana antes de morir escribió una declaración que nunca entregó a nadie. En ella confesaba que si conocía aquella habitación, no por haber estado allí de adulto, sino de niño. En 1978, cuando tenía 8 años, desapareció durante 3 días en un bosque cercano al mismo terreno. La policía lo encontró caminando descalzo sobre la carretera, cubierto de tierra y sin recordar nada. Sus padres aseguraron durante años que, desde entonces, Ferran despertaba algunas noches hablando de pasillos que respiraban y gente viviendo dentro de las paredes. Lo más perturbador era algo que él jamás había contado. Durante toda su vida conservó sueños recurrentes de una habitación idéntica a la que vio aquella mañana en la casa, la misma cama, el mismo reloj de péndulo, las mismas fotografías, pero en sus sueños siempre aparecía un hombre sentado junto a la ventana observándolo, un hombre adulto con su mismo rostro envejecido. Ferran comprendió demasiado tarde lo que realmente había visto en aquella fotografía. No era una imagen del pasado. Era una imagen tomada por la casa muchos años antes de que él siquiera naciera allí dentro, porque la estructura no solo copiaba personas,
También mezclaba tiempos, recuerdos y posibilidades humanas como si todas existieran simultáneamente en sus corredores. Ferran no había escapado realmente cuando era niño. Una parte de él se había quedado viviendo dentro de la casa desde 1978, y probablemente seguiría allí mucho después de su muerte.